Les voy a pedir, hermanos, que inclinen su rostro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para esta reflexión y que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos guíe y nos oriente a través de su palabra. Oremos. Estamos ante ti, Padre nuestro, deseosos, urgidos, necesitados de tu palabra. Palabra fresca, palabra de vida, palabra de esperanza. Ciertamente nosotros no podemos decirnos a nosotros mismos nada que se levante del suelo, nada que se despegue de este mundo tan lleno de contradicciones, tan lleno de crisis, de dificultades, y en el cual podemos ciertamente desear ser mejores, desear tener mejores pensamientos, mejores ideas, pero únicamente tu palabra es luz, es fuente de vida, es fuente de amor y de justicia. Permite que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos comenzado una nueva temática, hermanos, en este mes de septiembre, el domingo pasado, que fue un domingo ciertamente distinto. Comenzamos con el recuerdo de las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, cuando insiste en recordar que el Señor Dios ha comenzado una obra en cada persona y que la va a completar y la va a perfeccionar totalmente. Esas palabras de San Pablo son la consigna para este mes de septiembre, para este mes patrio, en el cual queremos recordar y queremos afirmar esa promesa, esa certeza con que el Nuevo Testamento aplica la obra de Dios a la vida de las personas. Si el Señor comienza algo en nosotros, está garantizado que lo va a terminar bien y está garantizado que lo va a perfeccionar totalmente. El Señor hace cosas perfectas. El Señor, porque Él es así, perfecto, poderoso, omnipotente, busca y realiza su voluntad en las vidas de los seres humanos de manera completa y de manera plena. Él es fiel a su pacto, aunque nosotros no lo seamos. Esta segunda parte, que es la parte oscura, ¿no? La parte difícil, la parte complicada, es a la que vamos a atender un poco el día de hoy con nuestra reflexión, que tiene un título un poquito largo y que les pido que lo vean, cómo está el título, para que podamos tomar de ese título aquellos aspectos que nos sirvan para poder acercarnos una vez más a este libro. Lo acabamos de revisar el día 28 de agosto, tiene pocos días que se leyó completo aquí en público el libro de las Lamentaciones. El sermón se llama, la reflexión se llama, juntos por favor, el pacto prevalece a pesar de la desobediencia humana. Ahí están los puntos, casi solito el título lo dice todo. Nos ahorraríamos mucho tiempo, pero no va a ser así. El pacto prevalece, es decir, se sostiene, sigue vigente, sigue vivo, sigue presente. Hay un pero atravesado. El pero está atravesado, a pesar de la desobediencia humana. Quisiéramos, no lo hace el libro de las Lamentaciones así, no lo hace así. Quisiéramos ser siempre positivos en todo, positivos y propositivos. Quisiéramos ser siempre así. Pero la historia no es así. La historia está llena de contradicciones. La vida personal humana está llena de conflictos. Cada persona, cada familia tiene sus dificultades. Y ahí es donde aparece el concepto de a pesar de. A pesar de esto, avanzamos. Tratamos de ser obedientes, pero algo se nos atraviesa. Tratamos de ser siempre esperanzadores, tener siempre esperanza, pero algo se atraviesa. Puede ser de adentro de nosotros mismos, puede ser de fuera, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser un problema imprevisto, puede ser un gasto que no contemplábamos, puede ser una
un malestar que pudiéramos tener en un día que quisiéramos estar al 100%, podemos amanecer agripados, etcétera, etcétera. Leo las palabras de los versículos 22 al 24 de Lamentaciones capítulo 3, en esta traducción que hemos estado usando ya. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene, ¿qué? Compasión. Sé que cada mañana se renuevan, ¿qué? Su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Y luego agrega y cierra diciendo, Dios es todo para mí. Les cuento una historia brevísima que hace unas semanas ya habíamos escuchado aquí, en labios de otra persona que no está lamentablemente ahora, por motivos de la salud de su hija Abigail, nuestro hermano Mario. Él ya nos había hecho referencia ese día, no estábamos todos presentes, por eso voy a insistir en muchos aspectos, de cómo nos contó él esta historia que ahora vamos a escuchar, abreviada en 6 renglones. En 6 renglones vamos a escuchar las causas del libro de las Lamentaciones. ¿Cuántas lamentaciones incluye el libro? Los que estuvimos el día 28, ¿cuántas lamentaciones son? 5 lamentaciones. Son 5 cantos de tristeza, 5 expresiones de dolor, de tragedia, de agonía. Es una historia terrible la que cuentan esos 5 cantos. Pero les resumo rapidísimo en 6 renglones lo que ya habíamos recordado el pasado 28. En el año 588 a.C., el rey Sedecías, rey de Judá, en el antiguo Israel, hizo algo que si ahora se hace en nuestro mundo, tiene unas consecuencias, las tuvo, pero no en el tamaño que hoy puede pasar. El rey Sedecías suspendió el pago de tributos a Babilonia. El imperio babilonio bien contento, ¿verdad? Suspendió los tributos, no pasa nada. De ninguna manera. En 2 años después, del 588, acuérdense que es al revés, en el 586, después de 1 año y medio de cerco, de sitio, los oficiales de Babilonia, de Nabucodonosor, que fueron a sitiar por causa de esa suspensión de pagos, de tributos más bien, incendiaron Jerusalén, la capital, y destruyeron el templo. 2 años después ya estaba sitiada la ciudad y el templo fue incendiado y destruido. Fue el final de ese reino rebelde de Judá que se atrevió a suspender el pago de tributos a Babilonia. Ustedes saben en México quién es el único presidente que se ha atrevido a suspender pagos y no pagar deudas externas. ¿Saben ustedes quién fue el único presidente que lo hizo? ¿Y saben qué pasó después de que suspendió sus pagos? Se vino la invasión externa de esos gobiernos. Tiene consecuencias dejar de pagar. Bueno, dejemos de pagar alguna deuda y cómo nos va, ¿verdad? Cualquier persona. Se acabó el reino de Judá. El precio que pagó el rey Sedecías por dejar de pagar sus tributos fue el fin de su reino. Ese propio rey, Sedecías, parece sedicioso, se acerca a la palabra sedición, fue apresado y llevado con el segundo grupo de deportados, de exiliados, a Babilonia. Fue castigado con el sitio, con la destrucción, con el fin de su reino, y no contentos con ello, se lo llevaron expatriado en el año 597. Estos acontecimientos que dan pie a las lamentaciones se cuentan en el segundo libro de los Reyes y también en el libro del profeta Jeremías, y en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, se vuelve objeto de una visión, capítulo 9, se los dejamos ahí para recordar, el capítulo 9 de Ezequiel. Bueno, ahí está el resumen ya hecho. Este es el trasfondo histórico del libro de las Lamentaciones. Prácticamente el libro se empezó a escribir durante el sitio mismo de la ciudad. Se considera que tardó en escribirse completo unos 10 años aproximadamente. Pero hay varias sorpresas sobre los 5 lamentos del libro. Hay varias sorpresas. El original hebreo del
los cantos, no indica nada que lo relacione con Jeremías. Tradicionalmente se dice que son las lamentaciones del profeta Jeremías, y en la portada de nuestro boletín está el profeta Jeremías pintado por Miguel Ángel, porque tradicionalmente se ha dicho que Jeremías fue el autor de las lamentaciones. Parece que la historia de la interpretación le ha restado fuerza a eso no le quita ningún mérito al libro, a los textos, a los poemas trágicos, y por supuesto Jeremías, por así decirlo, no necesita un libro más para tener el peso específico que tiene en todo el Antiguo Testamento, con ese monumento del libro que lleva su nombre. Un libro de más de 50 capítulos. Invitamos a los que puedan estar acá los martes en la Sociedad Varonil, que estamos leyendo y revisando el libro de Jeremías. Digo Sociedad Varonil porque solo venimos hombres los martes, curiosamente. Bueno, no necesitaba ser poeta, ya lo es en su libro, y yo les quiero pedir ahora que nos concentremos en esa idea marcada por dos palabras. Y voy a hacer un comercial también, dicho sea de paso. Este comercial va a ser en primer lugar para la iglesia. Para que la iglesia se compre, por fin, el diccionario enciclopédico de la Biblia que publicó la editorial CLIE hace unos 4 años más o menos. Es un libro enorme, por eso no es para todos los bolsillos, lamentablemente. En ese tremendo diccionario enciclopédico de la Biblia tuvimos la dicha, yo no lo interpreto más que de otra manera que como dicha, tuvimos la dicha, la suerte, la bendición de que nos pidiera el autor que recopiló textos de muchísimos autores para armar el nuevo diccionario enciclopédico de la Biblia, tiene más de 1000 páginas el tomo, que nos pidieran a nosotros escribir sobre la poesía bíblica. Nos pidieron que el artículo sobre poesía bíblica lo hiciéramos nosotros. Al hablar de poesía bíblica, de poesía sagrada, tenemos que decir muchas cosas. La poesía sagrada le exige a los poetas 2 grandes características. Primero que nada, tener una fe profunda, probada, una educación religiosa y espiritual sólida. No cualquiera hubiera podido escribir el libro de las Lamentaciones. No es obra de una sola persona. Y si yo les preguntara, hermanos y visitantes también que están con nosotros, ¿qué tipo de personas en el antiguo Israel? La respuesta es muy obvia y por eso es muy sencilla y necesaria. ¿Qué tipo de personas, a quienes siempre les encargó en las culturas antiguas a llorar por los muertos? ¿Quiénes lo hacían? Plañideras, es decir, las mujeres. Lloronas, plañideras, mujeres dedicadas a llorar, a lamentarse, a gritar. Ya después ese oficio degeneró y hasta se cobraba para que las mujeres fueran a llorar a los lugares de luto. Degeneró muchísimo ese oficio. Se volvió un oficio ser plañideras. En el libro del profeta Jeremías hay una sección, vamos al capítulo 9 de Jeremías, muy emparentado con esta historia el asunto. Jeremías capítulo 9. Vamos a ver cómo el libro del profeta Jeremías habla del arte de llorar, del arte de lamentarse. Pero lamentarse en estas condiciones, ¿por qué causas? ¿Por qué razones? Jeremías 9, 17 al 21. Dice así: así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad, ¿qué? Plañideras, mujeres dedicadas a llorar y a lamentarse, que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, que sepan llorar, de verdad, en serio. En México decimos a moco tendido, ¿cierto? Bueno, y dense prisa y levanten llanto por nosotros. Y vean qué cosa,
y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Un lloriqueo interminable, pero como oficio, ¿eh? ¿Por qué? Versículo 19. Porque de Sión fue oída voz de endecha. Endecha es lamento. Endechar es lamentarse. Son palabras que ya no usamos en el castellano actual. Los endechadores, además de las plañideras, también había endechadores. Los endechadores eran los plañideros, los hombres. Las mujeres son las plañideras y los hombres son los endechadores. Los endechadores llegaban, se les contrataba también para eso, y lo primero que hacían era romperse la ropa, desgarrarse las vestiduras, colocarse silicio, ceniza y hacer todo un show para demostrar la tristeza de una familia o de un conjunto de familias por el luto o por la desgracia que le hubiera sobrevenido. Era todo un show, era todo un performance, era toda una representación casi teatral para mostrar qué tanto les dolía lo que les había pasado. Sigue el versículo 19, con admiración. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Y otra vez, versículo 20, otra vez las mujeres. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, ya como oficio familiar, como tradición propia, enséñenles a lamentar, y lamentación cada una a su amiga. Versículo 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. El arte de llorar, el arte de lamentarse, la poesía bíblica consagrada a lamentarse. Estamos ante un evidentísimo caso de poesía sagrada, de poesía teológica. Dijimos la primera característica de un poeta de este tipo. Primero, una fe profunda, una fe sólida, un conocimiento claro de la historia, de su pueblo, saber bien qué estaba sucediendo. Y la segunda característica es obligatoria, conocer y practicar bien el arte de la poesía. Cada una de las 5 lamentaciones del libro, cada capítulo, es un acróstico. Todo el mundo sabe aquí lo que es un acróstico, ¿verdad? Todos, allá atrás, todos. Hermano David, ¿qué es un acróstico? ¿No? Bueno, un acróstico es empezar con una letra del alfabeto cada verso o cada estrofa. Se puede hacer, por ejemplo, en un cumpleaños para una persona que se llame Patricia, le hacemos un acróstico y cada verso va a empezar con la letra de su nombre. Y si lo hacemos con los apellidos, que se puede y se hacen muy bien, Patricia López González, cada verso empezando con cada letra del nombre, la P, la A, la T, y así cada una de las letras del nombre. Eso es un acróstico. Así empieza y así está desarrollado cada uno de los 5 poemas de las lamentaciones. Son acrósticos. El Salmo 119 también es un acróstico con cada una de las letras del alfabeto hebreo. En nuestro caso tenemos 22, 23 letras, se haría de una misma manera. También es un acróstico. ¿Quedó claro lo que es un acróstico? ¿Sí? Bueno. El acróstico, además, como poema, debe de llevar un ritmo. Debe haber un ritmo a la hora de cantarlo y a la hora de decirlo, incluso sin música. El ritmo poético. Un poeta sin ritmo no es poeta. Un poeta que no tenga sentido del ritmo, de la musicalidad de lo que escribe, no sirve. Todo gran poeta, se dice, como los músicos, debe tener buen oído. Y no todos los grandes poetas mexicanos han tenido buen oído. Se dice, por ejemplo, que Octavio Paz no tenía buen oído. Fue un gran poeta y sabía lo que era el ritmo, claro que sí, pero no tenía buen oído. Quizá el poeta mexicano actual que más oído tiene es un músico y poeta al mismo tiempo que se llama Ricardo Yáñez,
que sus poemas casi le salen automáticamente ya con la música ya puesta incluso. Además es veracruzano, entonces por eso yo creo que influye mucho, que su poesía es musical casi de inmediato. Bueno, los que escribieron las Lamentaciones tenían las dos características. La primera, ¿cuál dijimos? Fe profunda, conocimiento espiritual. Y la segunda, conocer y practicar bien el arte de la poesía. Claro, las reglas de la poesía. Salud. El ritmo, la pausa, la respiración. La poesía es, por sobre todas las cosas, saber respirar, igual que cuando se canta. Saber respirar, saber tener el aire acá y sacarlo. Es exactamente igual con la música, la poesía. Bueno, no nos entretendremos mucho. La tercera lamentación, capítulo 3 de las Lamentaciones, es un acróstico perfecto. Perfecto escrito en el hebreo. En castellano ya no se siente igual. Aquí en la portada solamente pusimos una parte pequeña. El capítulo completo tiene 66 versículos. 22 por 3. Es un acróstico perfecto. Y esas palabras del acróstico están divididas en 3 partes. Les menciono rápidamente las 3 partes del capítulo. Versículos 1 al 20, la experiencia individual del dolor. ¡Ay de mí! ¿Cómo nos ha pasado esto? El Señor ya nos abandonó. El Señor ya no se acuerda de nosotros. El Señor ya nos ha castigado. El Señor está sobre nosotros, ya nos trae entre ojos. El Señor practica bullying con nosotros. Eso dice los primeros versículos, poéticamente hablando. Segunda parte, 21 al 39, que es donde entra la sección que estamos viendo nosotros. Cambia el discurso, cambia el lenguaje, hay un cambio de ritmo, hay un cambio temático y ahora se dice que hay esperanza en la misericordia de Dios en medio del dolor. Esa porción, y especialmente los versículos famosos 22 al 24 que leímos apenas, especialmente esa parte es el corazón, es el centro de todo el libro de las Lamentaciones. Hacia eso se dirige hacia arriba y de arriba hacia abajo. Allí alcanza su clímax. Y la tercera parte, versículos 40 al 66, son una súplica individual y colectiva. Señor, sálvanos. Señor, redímenos. Señor, levántanos y restáuranos. El tema central es el mismo de todo el libro. Dios es quien castiga con justicia los pecados. ¿Alguien puede objetar esta afirmación aquí? Si dice que tiene fe. Dios es quien castiga con justicia los pecados. Indiscutible. Es soberano, tiene poder para hacerlo, ha marcado pautas, ha dado su ley, anunció un pacto, ese pacto no se cumplió, el pueblo desobedeció, por lo tanto, Dios castiga con justicia los pecados. Estamos en el Antiguo Testamento, no se nos olvide. No hay Cristo de por medio. Jesús es un anuncio mesiánico que se cumplirá siglos después. No hay intermediario absoluto de por medio. No hay nada de eso todavía. El pueblo está a la deriva enfrente de su Dios, sintiendo el rigor del castigo por la desobediencia, el juicio sobre él. Dios es quien castiga con justicia los pecados, primera parte, pero también es el único que puede salvar. Así como Job, así como Eclesiastés, así como Esther. Recordemos esos 3 libros del Antiguo Testamento. Job, Eclesiastés y Esther no se refieren en absoluto al pacto de Dios con su pueblo, porque no lo mencionan y hasta cuestionan el pacto. Así como pasa eso, en las Lamentaciones el pacto está en crisis. El pacto de Dios con su pueblo está en crisis porque el pueblo está a un tris, a 2 centímetros, a milímetros de perder la fe para siempre. Y hasta la fecha, el judaísmo ateo, que lo hay y mucho, perdió la fe desde aquella época. La pantalla mexicana estuvo llena durante muchos años de un judío ashkenazi en la televisión, que daba las noticias.
un judío ashkenazi de familia, daba las noticias en este país durante 30 años. ¿Verdad? Jacobo Zabludovsky. Él asistía a la sinagoga de la calle en el centro, la que está atrás de la catedral, el Zócalo. ¿Cuál? Cerca de la Plaza Loreto, cerquita de la Plaza Loreto. A esa sinagoga asistía Jacobo Zabludovsky, que ahora se puede visitar. El judaísmo ashkenazi, los polacos, los ucranianos, esa porción del judaísmo, experimentó culturalmente a lo largo de la historia la crisis derivada de este exilio y de los demás exilios y del holocausto y de las diferentes tragedias que ha tenido que vivir el judaísmo. El pacto de Dios con Israel en ese sentido sigue vigente en ese sentido, en el sentido cultural, en el sentido de reconocer que entre Dios y ellos como pueblo judío no está Cristo de por medio, ¿cierto? Porque ellos no reconocen a Jesús como Mesías. Y al no reconocer a Jesús como Mesías, el judaísmo sigue tratando con Dios como si estuvieran en el Antiguo Testamento, con muchos siglos de por medio. Y el judaísmo ashkenazi, de polacos, ucranianos y rusos, lo mismo que el judaísmo sefardí, de los búlgaros, españoles y otras derivaciones más, han tenido que enfrentar la crisis de fe que representa recordar lo mismo. Dios es quien castiga con justicia los pecados. Allí ni remotamente decimos amén, ¿verdad? Porque no nos conviene. Cuando no nos conviene no decimos amén. Repito, Dios es quien castiga con justicia los pecados. Amén. Pero también es el único que puede salvar. Amén y amén. Ahí sí nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene no decimos amén. Cuando no nos conviene, sabemos que podemos decir amén, pero no lo decimos. Porque la historia es difícil, porque la historia es crítica. Y Lamentaciones capítulo 3 comienza con este personaje hablando en primera persona. Es la voz que habla, que expresa el dolor y la súplica, el reconocimiento de los pecados. Sí, Señor, pecamos, y tú hiciste bien en castigarnos. Eso dice al principio las Lamentaciones capítulo 3. Sí, Señor, históricamente pecamos. 1. Sí, Señor, tú nos castigaste. 2. 3. Con toda justicia y con toda razón. Para que un pueblo, a través de un poeta teólogo como estos hombres y mujeres que escribieron las Lamentaciones, pueda decir eso, hay que tener mucha fe, no perderla. Muchos judíos, el famoso judío comerciante que todos conocemos, la inmensa mayoría son ateos. Pero si uno entrara a sus cuartos, a sus habitaciones y buscara sus libritos de oraciones antiguas, en Yiddish, que era el idioma que hablaban los ashkenazis, ya no hebreo, Yiddish, un idioma, ¿de dónde salió ese idioma, no? El Yiddish, es una mezcla de hebreo, alemán y otras cosas. Por allí tienen guardados en el rincón de sus habitaciones sus libros de oraciones antiguas. No se les olvida. Entre Dios y el judaísmo ashkenazi hay una relación tormentosa, porque el judaísmo ashkenazi ha producido en los diferentes países donde se ha desperdigado, ha producido unas perlas, unas joyas de la espiritualidad que a nosotros mucho favor nos haría. Versículos 19 y 20, 18, 19 y 20. Lo leo en la versión que hemos usado, la nueva traducción en lenguaje actual, que dice: me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Versículo 18. De Dios ya no puedo esperar nada. Versículo 17, el anterior. La felicidad es solo un recuerdo. El Señor ya no nos quiere, el Señor nos ha hecho a un lado, el Señor nos tiene fuera de su designio favorable. Ya se niega, versículo 7, se niega Dios a escucharnos.
¿Cómo se presenta el autor de las Lamentaciones en el capítulo 3? Yo soy el que ha sufrido el duro castigo de Dios. Él me forzó a caminar por los caminos más oscuros. No hay un solo momento en que no me castigue. ¿Se acuerdan ustedes de Franz Kafka? ¿Todos? Por supuesto que no todos. Franz Kafka, el más grande escritor checo del siglo XX, fue un judío ashkenazi. Y la literatura de Franz Kafka es la literatura del judío errante. Es la literatura del hombre perseguido por Dios porque lo ha desobedecido en su pacto. La literatura de Kafka en el siglo XX es la literatura más alta del judaísmo desobediente al pacto. ¿En qué se convierte Gregorio Samsa cuando va al espejo una mañana y se ve en él y se ve convertido en un insecto? Es una cucaracha. Y hay que leer el proceso, así se llama, el proceso de Franz Kafka, para ver al judío errante perseguido por Dios, porque Dios no deja en paz al judaísmo y quiere estar a cuentas con él todo el tiempo. A eso se refiere Lamentaciones 3. El Señor no me deja en paz. El Señor quiere tener tratos conmigo, yo lo desobedecí como pueblo, yo soy el que ha sufrido. Versículo 21. Pero sí hay posibilidades. Segunda parte del capítulo. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su grandeza, su amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. El lenguaje se transforma, el poema adquiere otras características, la manera en que él va ahora a expresarse va a recuperar la esperanza en un espacio en donde ya no quedaba nada. Y todavía algo más, otra de las sorpresas del libro, del pasaje, del lenguaje. Cuando habla de que son grandes las misericordias de Dios, y de que hay esperanza porque el Señor no puede acabar de destruir a su pueblo, no se lo puede terminar, no acaba con él, aquí viene una gran sorpresa. La palabra misericordia del texto original en hebreo tiene que ver con las entrañas, con las vísceras. Este vientre como símbolo femenino resalta la maternidad de Dios, con una imagen positiva, y abre la esperanza a la misericordia de Dios por el eventual perdón y la restitución, tal como lo expresa el versículo 31. Al Señor le duele. Este versículo 31, que les pido que vean por favor, es uno de los pasajes en todo el libro de las Lamentaciones, 3:31, donde aparece expresada la negación, 31 al 33 de hecho, la negación de la imagen de un Dios sádico. Los estudiosos del tema dicen que a un sádico le corresponde un masoquista, ¿verdad? No puede haber sádico sin masoquista y viceversa. Por eso la relación es sado-masoquista. El sádico es el que goza haciendo sufrir al otro. El masoquista es el que goza sufriendo, el que le encanta sufrir. Dice Lamentaciones 3:31 al 33, en otras palabras, Dios, Yahvé, el Dios del antiguo Israel, no es un Dios sádico. No es sádico, no disfruta viendo sufrir a su pueblo. No desecha para siempre. Si aflige, ¿qué hace? Apenas está afligiendo y ya se está compadeciendo según la multitud de sus vísceras, de su vientre, del seno materno, de su útero, de su matriz. Dios sufre como mujer en el parto al ver cómo está afligiendo a los suyos. Eso dice Lamentaciones. Y no lo estamos inventando, las referencias se las podemos dar a cualquiera que guste. ¿Por qué?
Porque la herencia de Lamentaciones aparece en el Evangelio de Marcos y en Mateo, cuando a Jesús le duele ver al pueblo sin pastor, sin gobierno, anárquico, desperdigado, pobre y sin esperanzas. ¿Y eso a dónde le dolió al Señor? En las vísceras, entrañas de misericordia, dice nuestra traducción. La ternura materna de Dios. Dios tiene dolores de parto cuando su pueblo sufre. No, mejor. Dios tiene dolores de parto cuando empieza a castigar a su pueblo y su pueblo sufre, que no es lo mismo. Cuando Él mismo hace sufrir a su pueblo porque lo está castigando, porque es necesario y porque Él es el único que lo puede hacer y no es sádico, si no sufre, si sufre porque está castigando a su pueblo, el dolor le pega en las entrañas al propio Dios y a su Hijo también. En las Lamentaciones todavía no hay Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿A quién le está doliendo en las entrañas? A Dios, al Padre. Si aflige, versículo 32, ¿qué hace? También se compadece según la multitud de sus misericordias. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos un Dios dialéctico. Dialéctico. Como padres ya lo hemos sentido todo el tiempo en cuando hemos disciplinado a nuestros hijos. Ya no debe haber violencia en las familias, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya podemos poner un letrero en nuestros hogares. En este hogar se ha desterrado la violencia. ¿Podemos ponerlo todos ya? ¿Sí? Oh, por fin. Pues no somos cristianos del siglo XXI, ¿no? ¿No somos cristianos del siglo XXI? Formados en el siglo XX y con ideas del siglo XIX. ¿Podemos ya poner ese letrero en nuestras casas todos? A ver, ¿podemos, debemos o ya lo hacemos? No hay consenso. Y si no hay consenso, algo está mal. Estamos en proceso. No hemos podido desterrar la violencia de los hogares. Las varas todavía tienen textos bíblicos para pegar a los niños. Bueno, cuando dice, ¿cómo? ¿Qué es lo peor? Hay mercado. Si las venden es porque hay mercado. ¿Debe desterrarse la violencia física de los hogares cristianos? Y no cristianos también. ¿Ya podemos poner nuestro letrero? No, algunos dicen que todavía no, hermana. No, todavía no. Poner el letrero no resuelve las cosas por sí solo. Claro que no. ¿Y entonces qué hacemos padres? La vara y la corrección tan fácil. Practiquémoslo a ver si de verdad resulta. Veámoslo. Sí, resulta, de verdad, psicológicamente, emocionalmente. La persona tiene personalidad impecable si recibe la violencia física para educarse. Veámoslo en 30 años a ver qué pasó con ese individuo. Veamos. El espíritu del texto no es la violencia cuando habla así. El espíritu del texto es la conciencia del progenitor. Es la capacidad educativa y pedagógica del progenitor para que en 30 años haya o no haya una buena relación con ese hijo o hija esté bien formado. Y puede pelearse toda la vida con sus padres. No está exento eso. Ninguna ley, ningún documento garantiza que en 30 años nos llevaremos bien con nuestros hijos. Pero eso es secundario si la formación que dimos exenta de violencia física, exenta, Dios no quiere violencia física en las familias. Ni la nalgada. Ni siquiera esa. Tampoco. Ninguna violencia física en las familias. Por eso lo que iba a decir era un despropósito. Cuando recibimos esa violencia física, a los que todavía nos tocó, dice la Escritura, que así como el padre, al propio padre o madre le dolía hacer eso, así le duele al propio Dios cuando aplica la disciplina en la historia de su pueblo. El primer adolorido por el golpe que da para disciplinar a su pueblo, el primer adolorido es Dios. Y Dios no está practicando esa violencia física como algo destructivo. La letra con sangre entra, decían los profesores de antes. La letra con sangre no entra.
No entra. Y si entra, el resentimiento, la acumulación de emociones negativas, y las terapias salen carísimas. Carísimas las terapias. Dios no es nuestro terapista familiar. Dios, dice en Lamentaciones 3, es el otro socio del pacto. Dios es el socio mayoritario del pacto. Dios es el socio que nunca va a fallar. Dios es el socio que, además de ser mayoritario y que nunca va a fallar, también puede recriminar al otro socio de por qué no ha cumplido la parte del pacto. Y lo hace y no tiene temor para hacerlo, porque no debe temerlo. Versículo 30 de Lamentaciones 3. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, dice el 30. Y el 33, porque no aflige ni entristece, ¿qué? Voluntariamente a los hijos de los hombres. Yo les recomiendo mucho la traducción en lenguaje actual, porque estos versos, la adaptación que se hace, con el que vamos a cerrar, es una adaptación gloriosa, gloriosa para el siglo XXI, maravillosa para el siglo XXI. 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y vean qué tramposo el poeta. De la boca del Altísimo no sale. Debería decir primero lo bueno y luego lo malo, ¿no? No, el verso dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y a partir del versículo 40 hasta el final viene la exhortación. Escudriñemos nuestros caminos. Si dejamos a Dios ser Dios en su justicia y en su bondad, y también en la aplicación de lo que Él quiere, entonces Él nos dejará a nosotros también ser humanos. Y vienen las consecuencias sociales, versículos 34 al 36 en la versión lenguaje actual. Violar los derechos humanos es algo que Dios no soporta. Maltratar a los prisioneros, como en Guantánamo, o no darles un juicio justo, es algo que Dios no aprueba. No, por supuesto. Menciono Guantánamo porque ya se van a acabar los 8 años de este gobierno estadounidense y la cárcel no se ha cerrado. Ya quedan como 20 y tantos presos, comparados con los 70 y tantos que había. Pero no se ha cerrado. Prisioneros sin derecho alguno, sin visitas, aislados de su tierra, a miles de kilómetros de su país, por el simple hecho de ser árabes. Nada más por ser árabes y con un pasado ideológico o cultural determinado. Que a lo mejor muchos sí practicaron el terrorismo, claro que sí, también. Pero incluso ese tipo de presos, dicen en el siglo XXI, tienen derechos, ¿verdad? Eso dicen las leyes del siglo XXI, que incluso personas así tienen derechos. Las mujeres. Dios no tranza, no acepta el maltrato a los prisioneros o no darles un juicio justo. Es algo que Dios no aprueba. De modo que el cántico de Lamentaciones 3 parte de la confesión del pecado, parte de la reflexión teológica de que Dios tiene razón al castigar y le quita el velo a un nuevo Dios. Leímos Hebreos 8, una lectura tramposísima, Para quienes no estaban todavía, Hebreos 8 es una lectura tramposa. Los versículos que leímos, 7 al 13 más o menos. Es una lectura tramposa porque Hebreos 8 está citando a Jeremías 31. Es una trampa eso. Jeremías 31 y Hebreos 8 hablan del nuevo pacto, donde ya está Jesucristo allí sí. Ahora mismo Jesucristo está entre nosotros y Dios. Y al estar entre nosotros y Dios, las palabras de Lamentaciones aumentan su tamaño, aumentan su dimensión, porque este Dios que no goza con el sufrimiento de los demás, tampoco gozó viendo sufrir a su Hijo en la cruz. Y tampoco goza cuando las personas sufren y Él trata de abajarse
y Él trata de estirarse, y Él trata de hacerse de hule, de hacerse como liga, y estar y venir y bajar y acompañar al que es humillado, al que es ofendido, al que es perseguido, al que está solo, al que está aislado. Dios quiere estar allí presente y acompañarlo. Porque sus misericordias se renuevan ¿cuándo? Cada mañana. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios que le pegan ¿en dónde? En las entrañas divinas. ¿Dios tiene entrañas físicas? Por supuesto que no. Por supuesto que no tiene entrañas físicas. Pero esa comparación humana para entender. Simplemente tenemos por ahí un coliquito, un simple coliquito por ahí. Y no hablo de las hermanas, hablo de todos. Nosotros en ese aspecto como hombres no entendemos nada. No sabemos nada. Pero ese dolor, esas entrañas sufrientes, adoloridas, dice Lamentaciones 3, y Marcos también, y Mateo, muestran en dónde le duelen las cosas a Dios. La recuperación entonces de este pacto, por eso nuestro tema se llama así, el pacto prevalece a pesar de la desobediencia humana. El Señor es fiel, sí, a su pacto. El Señor es el socio mayoritario, también. El Señor aplica su justicia, sí, pero el pacto, la alianza, prevalecerá a pesar de nuestra desobediencia. Los autores de las Lamentaciones, hombres y mujeres, las plañideras, las que se alquilaban para llorar, las que hacían todo eso, no le llegan ni a las orillas, ni a lo mínimo, a la experiencia que Dios atraviesa, con tal de vernos a contracorriente del principio del capítulo, con tal de vernos con bienestar, con alegría, y aunque sea con un poco de felicidad. Que el Señor nos bendiga.